Marcos Buscalia. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, María Eugenia dijo que las prioridades están donde la plata está. Sí. Y ahí tenemos un gran caso ahora, provincia de Buenos Aires versus el resto de las provincias, en la Corte Suprema. El fondo del conurbano. El fondo del conurbano. La Corte Suprema llamó el martes A ver, pasado... vamos a explicar un poquito antes. El fondo del conurbano, ¿qué es? Cuando a Dualde Menem le propone, quiero que seas gobernador en la provincia de Buenos Aires, que seas candidato, era vicepresidente de la Nación, un caso como el de Scioli, que deja de ser vicepresidente para ir como candidato a gobernador, se plantea una negociación donde dice yo, seco no voy. Claro. Y ahí se abre toda una negociación con las provincias, donde las provincias tienen que ceder parte del impuesto a las ganancias para proveer a la provincia de Buenos Aires de un fondo especial. De esa negociación vienen los fondos de Santa Cruz. También. Porque Kirchner, para dar los votos de Santa Cruz, dice, pero yo quiero que me paguen además un juicio por regalías petroleras que no me lo quieren reconocer. Claro. Ahora vamos a lo que está pasando hoy. Viene a recomponer una simetría objetiva histórica que tiene la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene entre el 35 y el 40% de la población y es entre el 35 y 40% de la economía argentina, pero recibe el 21,3% de los fondos coparticipados. Para explicarle a la gente, los fondos coparticipados es la masa que se forma con ganancias, IVA, bienes personales, etcétera. Se forma toda una bolsa y se reparte. ¿Sí? Solamente el 21,3% va a la provincia de Buenos Aires. Entonces es como que hay una simetría con el resto de las provincias. Entonces se genera este fondo del conurbano, 650 millones de pesos en el 92, que eran 650 millones de dólares. ¿Sí? Pero en el 96, ya cuando cambia la situación política, se le pone un tope en 650 millones. ¿Sí? Y se dice, el excedente entre el 10% de ganancias, que era el monto original, y 650, se reparte entre el resto de las provincias. Originalmente no era mucha diferencia, pero con la inflación, hoy el impuesto a las ganancias este año va a recaudar más de 500.000 millones de pesos. Entonces, si la provincia de Buenos Aires recuperara el 10% de la recaudación, iría a recaudar casi 50.000 millones de pesos más. ¿Qué cuánto es en relación con su presupuesto? La provincia debe tener más o menos 300.000 millones de pesos de presupuesto. Es un monto muy importante. Muy importante. Muy importante. Muy Entonces, importante. estamos hablando de un monto muy grande. Digamos, básicamente esto es lo que está en discusión en estos momentos en la Corte Suprema, porque los que tienen que poner la plata son el resto de las provincias. Hoy, para que te des una idea, de esos 10%... ¿Y la Nación? No. De ese 10, ¿por qué? Porque se saca de ganancias el 10%, en vez de ir al monto de impuestos coparticipados, se separa. Y de eso va 650 millones para la provincia de Buenos Aires, que es 1,3% de ese monto, que son más o menos 50.000 millones de pesos, y el resto va al resto de las provincias. Entonces, hoy, provincias como Córdoba, Santa Fe, un montón de provincias, la gran parte de las provincias cobran más del fondo del conurbano que la provincia de Buenos Aires. Esa es la injusticia que hay en esto. Hace bien la gobernadora en pelear, lo que debería haber hecho hace mucho antes, digamos, está peleando por los recursos de la provincia. Y la Corte ahora llamó a las provincias a que se expidan sobre este problema. Exactamente. Muy bien. Bueno, tenemos novedades con la inflación. Exactamente. Cuyo significado no sé si conocemos del todo. ¿Qué significan estos números de inflación que están apareciendo respecto del problema general de la inflación, respecto del salario, respecto de la política de tasas de interés que tiene que seguir el Banco Central, etcétera? Bueno, fíjate que de hecho ya habíamos adelantado hace unas semanas que venía una inflación. Nosotros hemos dicho 1,5 en mayo, vino 1,3 y que después venían varios meses de junio a octubre de inflación muy cercana a 1. Entonces vamos a ver inflación un poquito por arriba, un poquito por abajo, porque no hay suba de ninguna tarifa de acá a casi ningún precio regulado de acá a las elecciones. Entonces la inflación, con la economía que crece pero no mucho, con el tipo de cambio planchado y sin suba de tarifas, vamos a ver una inflación bastante más baja. Fíjate vos, la inflación ya está al 24% anual. Va a caer en junio entre 21 y 22. Tenés que remontarte a 2011 para tener una inflación tan baja. Y para las elecciones puede estar cerca del 20, por ahí un poquito por abajo del 20 inclusive. Por ahí estamos en 19 y algo. Que tenés que remontarte a 2009, cuando la economía cayó casi el 6% por la crisis, para tener una inflación tan baja. Entonces, ¿vos decís que a fin de año se cumple la meta? No, porque hay un tema importante que es, los últimos 2 meses están previstos subas de electricidad y gas. Entonces, si no los implementan y el tipo de cambio está planchado como ahora, es probable que metan inflación cerca de la meta.
Pero si sube el gas y electricidad, los últimos 2 meses del año la inflación va a volver a subir. Entonces, está difícil la meta. Va a depender, te diría, de estos dos parámetros. Pero no va a ser una inflación de 22%, es probable que la veamos más abajo, más cerca del 20%. Con esas subas. Con esas subas inclusive, que la vemos 20, 21. Entonces, son buenas noticias para el gobierno, no demasiado sorpresivas, pero buenas noticias en el sentido que vamos a llegar al momento de las elecciones con la inflación más baja de 2009. Ahora te hago una pregunta. Es la inflación más baja del 2009, Sí. que ya era alta. Que ya era alta, sí, sí. Bueno, la inflación de 20 o 21, vos decís que cuánto va a ser más o menos a fin de año. 20, 21, 19. 21 para abajo. Sí. ¿Tiene la misma docilidad que esta? Digamos, el gobierno me puede venir a decir, reduje la inflación a la mitad, Sí. ¿no? Si me quiere vender una perspectiva optimista. Y yo le preguntaría, bueno, pero ¿la segunda mitad no es la más difícil, la que te falta ahora? No es fácil seguir bajando la inflación. O sea, va a tener que seguir el Banco Central, en definitiva, como habíamos hablado, que tenías alguien que empujaba la inflación, que era el gasto fiscal, alguien que la frenaba, que era el Banco Central. Creo que lo bueno es que a partir de 2018 la parte fiscal, que es una gran parte de la economía, va a empezar a empujar menos, es decir, el gasto fiscal se va a expandir menos y le va a hacer la tarea un poco más fácil al Banco Central. Última pregunta. ¿Cuánto le pega esto a la sensación térmica de la gente, al bolsillo, a la capacidad de compra? Yo creo que vamos a ver una mejora de la sensación, no exuberante, pero una mejora, porque acordate que además en el medio se están implementando muchos de los acuerdos salariales. Vimos recién la discusión, todavía en la provincia están discutiendo, en otras negociaciones se está discutiendo ahora. A la gente le van a llegar los aumentos de sueldo justo en un momento que la inflación está desacelerándose. Entonces yo creo que va a haber, como habíamos hablado hace algunas semanas, un leve incremento del consumo. Nada exuberante, nada para tirar manteca al techo, pero una mejora de sensación. Muy bien. Marcos Buscaglia.